Tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. Buen día, hermanos. Para mí es un gozo estar con ustedes esta mañana. Señor, gracias por darnos el gozo de estar juntos. Y cuando nos reunimos, lo hacemos con el propósito de adorarte, fortalecer el compañerismo entre los cristianos, la comunidad de los santos, y para ser edificados, exhortados y consolados con la exposición de tu palabra. Este espacio de exposición lo ponemos en tu mano para que tú seas guiándonos y seas edificándonos, seas hablándonos. Yo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana yo quiero invitarlos a todos, absolutamente a todos, a que se sienten cómodos, relajados, sin preocupaciones, sin aprehensiones, expandan su espíritu, su mente, su corazón para la exposición de la palabra de Dios. A veces hay quienes, cuando llega el momento de la palabra de Dios, se sienten con cierta aprehensión, con cierto miedo, con cierto susto. Esta mañana los invito a que se relajen, estén tranquilos, que el Señor nos habla expresándonos su amor. Como no quiero que se me distraigan, escuchen, no los voy a invitar a abrir la Biblia, quiero que escuchen. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si le interesa la cita, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, donde está el gran Shema que vamos a hoy, todos, absolutamente todos, aprendernos un texto en hebreo, un versículo en hebreo. Eso lo vamos a hacer hoy. Y nadie saldrá de aquí si no se ha aprendido el versículo. Así que probablemente vamos a pasar todo el día juntos, pero sí vamos a aprender un versículo que es muy fácil. El otro texto que sirve de soporte a la exposición de la palabra de Dios es este. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas las fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30. La época del romanticismo, como vemos el amor de manera romántica. El amor bíblico no es romántico, eso lo vamos a estar viendo ahora. Permítanme introducir la temática, ahora les digo cuál es el tema que nosotros estamos discutiendo esta mañana, pero permítanme esta introducción. Cada generación recibe el influjo propio de su época. Ese influjo se aplica a la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de vestir y la conducta de cada generación. Y todo esto se debe a que el hombre, según un filósofo llamado Hegel, es hijo de su día. Cada generación ha tenido que hacer frente a la deconstrucción de los valores que cada época hace. Hay unos valores que existen y cada época procura deconstruir, es decir, derrumbar esos valores y poner otros valores.
esto influye en el comportamiento de esa generación. Esta generación no es la excepción a esta tendencia transgeneracional. A esta generación es interesante porque en la época que vivimos, por lo menos hay 5 generaciones que confluyen: la generación de los padres, la generación de los hijos, la generación de los nietos, la generación de los bisnietos, y hay quienes tienen tataranietos. Mi hermana menor es madre, abuela, bisabuela. Ahí está ella, están los hijos y están los nietos y los bisnietos. Hay 4 generaciones. Entonces, en esta época confluyen 5 generaciones distintas. Y nosotros todos, estas 5 generaciones, somos influidos por la tendencia que estoy mencionando. A esta generación entonces le toca vivir toda la influencia proveniente de lo que se ha denominado la posmodernidad secularizada o el secularismo postmoderno, según la cual las certezas, y escuchen bien, en esta época las certezas han desaparecido, y duele profundamente ver cómo la juventud carece de certeza. No hay verdades absolutas. Y entonces, como carecemos de certeza y la certeza ha desaparecido, dio lugar a la incertidumbre. Los jóvenes viven en una época de incertidumbre. Es la nota característica de la época que nosotros estamos viviendo. Esta incertidumbre se acompaña con el relativismo, con el subjetivismo, con el individualismo y el aislacionismo. Si usted se sube a un transporte público, como el metro, por ejemplo, usted va a ver a la mayoría de las personas. El metro casi siempre está lleno, muy lleno, depende de la estación donde uno esté. Y uno ve a la mayoría de las personas completamente aisladas. ¿Y qué están haciendo? Todos pegados de una pantalla. Es la época, y nos perdonen la expresión, y la pantalla nos ha idiotizado. No pensamos a profundidad, sino que tenemos un pensamiento leve, lo que se ha denominado la levedad del pensamiento, porque estamos idiotizados, nos hemos aislado. Curioso, porque queremos acercarnos al que está lejos mediante la pantalla, y del que está cerca nos aislamos. Esas son tendencias de esta época, y eso trae grandes males. Ayer vi una serie de videos donde hay un autor que parece que es español, Emmanuel Todd, que ha escrito un libro sobre el derrumbamiento de Occidente. Y uno de las razones que él dice que han influido en el derrumbamiento de Occidente, que vamos rumbo a eso, es el abandono del protestantismo. El protestantismo, y yo quisiera quitar la palabra protestantismo y poner la palabra cristianismo. El cristianismo ha establecido unos valores morales, unos valores humanos, en el sentido humano, no en el sentido que provienen de los hombres, sino que tienen que ver con hacernos verdaderamente humanos como Dios nos creó. Unos valores que permiten la convivencia pacífica y que permiten la integridad del sujeto. Esos valores en Estados Unidos se construyeron. En Europa se han deconstruido, es decir, estas sociedades se han alejado de estos valores y están asumiendo antivalores. Esto está contribuyendo al derrumbamiento de Occidente. Por eso Rusia ha resurgido y la China ha resurgido y va para arriba en su influencia, y se ha creado el BRICS, y hay 20 naciones que están interesadas en formar parte del BRICS, que esto es la antípoda de Occidente. Cuando los valores desaparecen, los se derrumban.
Quítele usted a un hombre la moral y lo destruye por dentro y por fuera. Y eso es lo que está pasando con la sociedad occidental. Los valores se han derrumbado y nos estamos destruyendo. Un ejemplo clave de esto es Colombia. No voy a seguir con ese discurso sobre Colombia para no herir aquí susceptibilidades. Por lo que de acuerdo con todo esto, se necesita una entidad, un organismo con la suficiente autoridad moral, espiritual, ética, académica, cultural, intelectual, ya hablé de la autoridad espiritual, para señalar el rumbo correcto que esta generación debe seguir. Alguien tiene que decirnos, este es el rumbo. Y ese alguien adivine. Yo sé que hicieron el curso de adivinación y todos lo perdieron, por eso estamos aquí, somos cristianos. Pero ustedes saben que esa autoridad moral es la iglesia de Cristo y somos nosotros parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo creo, tratando de entender la naturaleza y la razón por la cual la iglesia está explorando la serie Nueva Generación, creo que esto ha animado al liderazgo de la iglesia a pensar en una serie que nos ayude a pensar, a repensar y a tomar las actitudes correctas frente a lo que está sucediendo. Y de esta serie hoy presentamos el tema titulado, y este es el título de esta exposición, la influencia que debe ejercer HaTorah, es decir, la Torah, la palabra de Dios, la influencia que debe ejercer HaTorah en el individuo. Yo propongo 5 tópicos para esta mañana, dudo que los vaya a desarrollar todos, pero eso es lo que he preparado para esta mañana. El primer tópico, las 2 identidades de la palabra de Dios. El segundo tópico, el Shema judío, punto de partida de la piedad. El tercer tópico, precepto del amor supremo. Amarás al Señor tu Dios. Hay un precepto allí. Cuarto tema, precepto en torno a HaTorah, es decir, precepto en torno a la palabra de Dios, a la Torah. Y quinto, la influencia de HaTorah en la vida del sujeto. Entonces, miremos el primer asunto, las 2 identidades de la palabra de Dios. Usted debe comprender y debe tener claro y debe saber que cuando habla de la palabra de Dios, o mejor, usted debe saber qué está diciendo cuando habla de la palabra de Dios. Usted debe tener claro qué está diciendo cuando habla de la palabra de Dios. Cuando usted dice eso, ¿qué está comunicando? Primero, ¿qué se está comunicando usted mismo? Y segundo, ¿qué está comunicando a los demás? Ustedes saben que yo prioritariamente soy un profesor, un maestro, yo no soy un predicador. Aquel predicador es el hermano Nicolás, yo no lo soy, yo soy un maestro. Por eso ustedes ven que mi estilo es distinto y mi interés es que aprendamos, que una predicación se convierta en una academia, donde aprendamos y que llenemos la cabeza y llenemos el corazón y llenemos la voluntad. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos a 2 realidades. Si bien son distintas, ejercen una relación de complementación en el sentido de transparentación y comunicación. Hablamos de 2 realidades cuando hablamos de la palabra de Dios. Primera realidad, la palabra de Dios como el Logos eterno. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo. La palabra de Dios tiene un carácter, y yo voy a hablar aquí en términos teológicos, filosóficos, pero ustedes entenderán lo que yo voy a estar diciendo. La palabra de Dios tiene un carácter ontológico en cuanto al ser se refiere, que se evidencia en el hecho que su palabra es coeterna con Dios. La palabra es tan eterna
como Dios lo es. Pues si de Dios se pudiera hablar en los siguientes términos, diríamos que su palabra es su luz, es su mente. Es la mente en acción, es la mente en movimiento, lo cual también tiene como implicación la manifestación verbal de su voluntad, es decir, que Dios habla y ese sonido se convierte en cosa hecha. Y como quiera que la razón es coexistente con el ser y la expresión del pensamiento también es coexistente con el ser, se concluye que la palabra de Dios es coexistente con él. Si Cristo es la palabra de Dios, es el logos, es el verbo, es igualmente eterno como el Padre y es igualmente eterno como el Espíritu Santo. Aquí la palabra tiene un doble carácter, la palabra pensamiento, razón, y la palabra logos de Dios, la palabra como el pensamiento de Dios y la palabra como la expresión oral de Dios. Es muy interesante notar que hay un verbo en hebreo que es amar, que no es el verbo amar en español, amar. Ese verbo tiene prioritariamente dos significados, hay más, pero hay dos significados prioritarios: pensar y hablar. Así que el pensamiento de Dios se convierte en palabra. Dios no tiene que pronunciar la palabra, solamente el pensarla, el pensar en un fenómeno, ese fenómeno surge a la realidad. De manera que ese pensamiento palabra es también Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así entonces, cuando Yahvé Adonai habla de sus entrañas, ese es un antropomorfismo, Dios no tiene entrañas, porque es espíritu, pero permítanme expresarlo de esta manera. Cuando Yahvé Adonai habla de sus entrañas, brota una potencia arrolladora, lo que los griegos dirían una exusía, un poder, una autoridad, una dinamis, que es poder interno, infrenable, imparable, todopoderosa, que ejecuta lo impensable. Un ser extremadamente fantástico, indescriptible, inimaginable, que ejecuta todo aquello para lo cual fue pronunciada. Ese ser es Jesucristo. Uno puede ver esto en lo que Isaías escribió. Isaías lo escribió porque Dios le dijo que escribiera esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fernando Emilio Mosquera Abraham, y como yo no me quiero acusar solo, lo voy a acusar también a ustedes juntamente conmigo. Cuando evangelizamos, cuando enseñamos la palabra, predicamos la palabra, y no hay resultados, pensamos que hemos fracasado, nos equivocamos. La palabra de Dios, cuando llega a un sujeto, hace lo que Dios ha ordenado que haga. Y Dios ha ordenado que una persona que escucha la palabra y se convierte, se salve. Dios ha ordenado que una persona que escuche la palabra y no se convierte, sea culpable. De manera que cuando nosotros proclamamos la palabra y alguien la escucha y se convierte, el propósito de la palabra se ha cumplido. Cuando usted predica la palabra, alguien la escucha y no se convierte, el propósito de la palabra se cumple. Porque en este caso es, si usted escucha la palabra, no se convierte, será culpable de juicio.
Así que cualquiera de los dos propósitos se cumple. Aquí está diciendo Isaías que cuando Dios habla, lo que Él dice se realiza. Y uno puede ver esto en el gran fiat, en la creación. Ese texto se encuentra en Isaías 55, los versículos 10 y 11. Esa palabra de la cual estoy hablando, en hebreo es Dabar Yehovah. Dabar Yehovah es la palabra hebrea, es la expresión hebrea que se traduce como palabra de Jehová. La palabra de Jehová que sale en griego es logos. ¿Y qué dice la misma palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, acerca de esa palabra hablada? Acerca de esa palabra que es la mente y es la razón de Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Y aquel logos, la palabra allí es logos, logos, aquel logos, verbo, se traduce el español, fue hecho carne, sarx, y habitó entre nosotros. Y hay un paréntesis que Juan pone allí. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cierra el paréntesis, lleno de gracia y verdad. Sin el paréntesis quedaría: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El paréntesis aclara que ellos vieron la gloria de Dios reflejada en Jesús. Así que ese verbo es Jesucristo, que se hizo carne, el Logos encarnado. Pero también hay otro texto, esto lo escribió Juan en el Evangelio de Juan, pero también hay otro texto que Pablo escribió a los hermanos de las iglesias de Colosas. Y escuchen: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Este Logos estuvo presente de manera activa, dinámica, actuante en el acto creador, en el gran fiat. La palabra fiat también usted la encuentra en esos autos que llevan ese nombre, pero fiat es una palabra latina que significa cosa hecha. Y se ha identificado la creación como fiat, el gran fiat, la gran creación de Dios. El salmista dice: por la palabra de Yahvé, Dabar Yehovah, fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Pablo lo dice, Juan lo dice, y ya el salmista lo había dicho unos 1000 años, 1100 años o 1060 años antes que en el Nuevo Testamento se escribiera. Por la palabra de Yahvé fueron creados los cielos, la tierra y todo el ejército, es decir, todas las constelaciones que existen, el cosmos. De este mismo ser da testimonio el libro de Proverbios. En este libro usted va a encontrar dos palabras que están en paralelismo allí: Jochma y Tebuna. Jochma es sabiduría, Tebuna es inteligencia. Entonces, en este libro, Jochma Tebuna es presentada como un ser que estuvo presente en ese gran fiat, en el acto creador, por lo que entrega un fidedigno testimonio en su discurso que pronuncia. Yo voy a leer este texto. Es un texto un poco largo, pero tengan paciencia.
no voy a extenderme más allá del tiempo que el pastor me ha dado. Entonces, tengan paciencia y escuchen este testimonio. Escúchenlo relajadamente. Lástima que no tengamos tinto para todos ustedes, para que lo escuchen tomando tinto. Pero escuchen. Proverbios 8, los primeros 31 versículos. No clama la sabiduría, aquí es Jochma, y da su voz la inteligencia, la palabra allí es Tebuna, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas separa la sabiduría e inteligencia. En el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dice la Jochma Tebuna, la sabiduría, inteligencia. A vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Emet es la palabra hebrea para verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría, Jochma, que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, es decir, con la sabiduría. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, Tebuna. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan en la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, y por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová, y escuche, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Se habló mucho acerca en los concilios, de creado y engendrado. Y engendrado aquí no implica creado. Esa es una fórmula que tanto los hebreos como la iglesia de Nicea, el concilio de Nicea, una fórmula que crearon para desentrañar lo desentrañable. Pero aquí engendrado no significa que llegó a ser, eternamente y para siempre ha sido. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Es decir, yo ya existía. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la tierra sobre la faz del abismo,
cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba, y escuche, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Los primeros 31 versículos de Proverbios capítulo 8. Pregunto y usted me va a responder. ¿Quién está hablando aquí? Además, es decir, quite la palabra Hokmah Tebuna, quite la palabra sabiduría e inteligencia. ¿Quién está hablando allí? Quite eso. Quite esa palabra. Pero está hablando el verbo, el logos. Entonces, uno aquí, hay unas construcciones que en este momento no las voy a plantear porque no es el propósito. Pero aquí hay lo que se llama una metáfora ontológica, en donde un ser se presenta como otro ser y habla como si fuera otro ser, como si fuera la Hokmah. Y ese es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, en primer lugar debemos pensar en quién. ¿En quién? En el Logos, en Jesucristo. Cuando usted habla de la palabra de Dios, ¿de quién está hablando? Primero debe hablar de Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. Pero la segunda realidad, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios como evidencia escrita. La evidencia escrita de la palabra hablada es esta. Entonces, la evidencia de Cristo es la escritura. Cuando esa palabra, pensamiento, razón se manifiesta al hombre como revelación divina, surgen las sagradas escrituras, surge la Santa Biblia como norma, como decreto, como instrucción, como legislación, directrices y como horizonte trazado para la raza humana. A mí me gusta mucho la palabra HaTorah, la Torah. Esa palabra significa ley, pero un significado más profundo es instrucciones. Dios crea al hombre y lo instruye acerca de cómo debe vivir en la tierra. Y esas instrucciones las revela. Esto es HaTorah. La Biblia es HaTorah. Son las instrucciones que Dios le ha entregado al hombre para que el hombre sepa cómo vivir aquí y cómo vivir en el cielo. Y si no aprende a vivir en el cielo, el hombre está aprendiendo a vivir en el infierno. Entonces la palabra son las instrucciones de Dios a la raza humana para llevarlo al cielo. Es el manual de instrucciones. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, o escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La escritura señala a Jesucristo, esta parte testimonial escrita del Logos encarnado. La Biblia, como palabra revelada, transparenta el ser, el carácter y la obra de Dios Trino, manifestando así lo que se ha denominado la economía trinitaria, la manifestación de la Trinidad. Hablamos de Trinidad inmanente y Trinidad trascendente, es decir, la Escritura indica que hay una dinámica intertrinitaria a la cual ningún ser humano tiene acceso. Y yo quiero explicar esto. La forma como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se coligan, tienen consejo, o toman consejo, toman decisión. ¿Cómo se da eso intertrinitariamente? La Biblia no dice absolutamente nada, no tenemos ningún tipo de información. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es la decisión o son las decisiones que la Trinidad toma?
la Biblia no dice absolutamente nada. No nos informa acerca de la Trinidad inmanente, es decir, la manera como la Trinidad se relaciona entre sí, no nos dice. Lo que aparece en la Escritura es lo que se ha denominado la Trinidad trascendente, o la economía trinitaria trascendente. Y es la forma como nosotros vemos a Dios Padre obrar, a Dios Hijo obrar, y a Dios Espíritu Santo obrar. Es la economía intratrinitaria. Entonces eso sí se ha revelado, cómo actúa el Padre, cómo actúa el Hijo y cómo actúa el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo ha revelado? En las Sagradas Escrituras. Así que allí nosotros encontramos esto. La Escritura revela el ser, carácter, corazón, mente, propósito, soberanía, majestad y todos los atributos comunicables y no comunicables de Dios. Revela los decretos divinos, la providencia divina y el proyecto soteriológico de Dios, es decir, el proyecto salvífico de Dios. También revela el origen del cosmos, el sentido de la historia, el origen y propósito y destino del ser humano. Nos revela las fuerzas opositoras del reino de Dios, etc. Todo eso lo sabemos porque Dios lo ha revelado en su palabra. Ese es el primer punto. Cuando hablamos de palabra de Dios, nos referimos en primer lugar a Jesucristo, Logos, el Logos encarnado. Y en segundo lugar nos referimos al registro de los hechos de Dios en la historia, que es la revelación especial, es decir, las Sagradas Escrituras. Así que a partir de este momento, cuando usted esté hablando de la palabra de Dios, ya tiene claridad que está hablando de Cristo, si está hablando en ese momento de Cristo, o está hablando de la Escritura, si en ese momento está hablando de la Escritura. Muy bien, segundo punto. Creo que no voy a terminar con todos, no me importa por lo menos que lleguemos al segundo y al tercer punto. Bueno, hermanitos, escúchenme por favor, abran la mente y el corazón porque aquí ya viene el versículo que vamos a aprender. Shema Yisrael, escúchenlo. Shema Yisrael, Jehová, Yahvé, Jehová o Jehová, Jehová Eloheinu. Shema Yisrael, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Son tres frases y cada frase tiene dos palabras. Shema Yisrael, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Shema Yisrael, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Bueno, entonces ahora le he repetido varias veces, ahora ustedes van a repetir conmigo. Shema Yisrael, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. El gran Shema judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que han aprendido. La piedad, y con este punto vamos a terminar porque ya el tiempo se nos fue y este punto es corto. La piedad del justo encuentra su punto de partida en el carácter unitario de Dios. Dios es uno. Y el gran misterio, triuno, trino, pero uno. Su ser indivisible, su ser indestructible, su ser inseparable de consistencia, da consistencia a todo cuanto existe. El monoteísmo radical ético que comunica este texto, oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es, entonces el monoteísmo radical ético que comunica este texto se contrapone a la idolatría y al politeísmo inmoral, corrupto y anárquico de las religiones del entorno de Israel. Cuando observamos las distintas mitopoiesis, los distintos mitos de los pueblos antiguos, nos damos cuenta de que los dioses entraban en combate entre sí para obtener
la jefatura, la supremacía entre los dioses, creándose de esta manera lo que se ha denominado el enoteísmo. Si quieren aprenderse esa palabra, enoteísmo con H, eno, como si fuera el heno de la teísmo, enoteísmo. ¿Qué es enoteísmo? Voy a leer. Bueno, el enoteísmo es una creencia de que hay muchos dioses, pero de todos esos dioses hay uno que destaca, que es el jefe supremo de todos esos dioses. Sí, hay muchos dioses, pero hay uno que es el jefe de ellos. Permítanme leerles esta nota. El enoteísmo es la creencia de que hay un solo Dios sin negar la existencia de otras deidades. El ejemplo más grande de enoteísmo entre las religiones del mundo de hoy se encuentra en el hinduismo. En este sistema, la práctica bhakti es común, en el que una persona adora o reverencia a una deidad al tiempo que reconoce a muchas otras. Allí ellos, bhakti, que es una acción de adorar, de adoración en el hinduismo, adoran a un Dios, pero saben que hay muchos más. Para los hinduistas, los hindúes, escuchen esta cifra. Existen más de 300 millones de dioses y diosas. Más de 300 millones de dioses y diosas. De todos ellos adoran uno, reconociendo que hay 300 millones más. La antigua religión griega también proporciona un ejemplo de enoteísmo. Por ejemplo, Zeus fue una deidad importante que gobernó entre otros 11 dioses. Con él había 11 dioses más, y estaban los semidioses, y estaban los héroes, estaban las ninfas, estaban los sátiros, etc. Se creía que todas estas deidades eran divinas, sin embargo, una era considerada más fuerte que las otras. Este Shema niega todo eso. Hay un solo Dios. E Israel debe confesar la unidad de Dios. Por eso a esta confesión se le ha llamado el Shema judío. Es el código, es la confesión de fe de los judíos. Hay un solo Dios a quien debemos adorar, y ese Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este Shema judío descarta todo politeísmo, todo enoteísmo, toda competencia intradivina, descarta la creación por combate. Cuando uno lee algunas mitopoiesis, algunos mitos, como el Enuma Elish, por ejemplo, uno allí ve que el universo se creó por combate entre dioses. Entre los griegos el universo se creó porque los dioses combatieron, y los dioses vencedores crearon el universo. Por ejemplo, en el Enuma Elish, Tiamat se subleva contra Marduk o Mardal, y Marduk mata a Tiamat. Y sucede que Tiamat tenía un consorte, y ese consorte era Kingu, y en ese combate Kingu muere, es decir, muere la diosa Tiamat, y su esposo muere. Y escuchen lo que hace Marduk. Marduk ordena que Tiamat se divida en dos, su cuerpo se divide en dos. De la parte superior del cuerpo hace el cielo, de la parte inferior del cuerpo hace la tierra. Entonces, el universo está constituido por Tiamat. La parte superior es la parte de arriba del universo, y la parte inferior es la parte de abajo del universo, sobre todo la tierra. Pero su esposo murió o fue muerto. Entonces, de la sangre de Kingu, ordena Mardal, que es el mismo Marduk, que se haga la raza humana. Y según ese mito, la raza humana es creada de la sangre de Kingu. Entonces el universo surge prácticamente de una rebelión de Tiamat y Kingu contra Marduk. Esa es creación por combate. El Shema niega eso. No hay creación por combate. No existe tal cosa. El Shema muestra
El Shema judío muestra que toda la esencia humana, todo el ser humano se fundamenta en una verdad. La verdad es Shema Yisrael. Bueno, este es el llamado de atención a la verdad. Jehová Elohenu, Jehová Echad. Es decir, Jehová nuestro Dios es uno. No hay otros dioses, y todos los salmos y muchos salmos van a negar el politeísmo. Les quedo debiendo los otros 3 puntos, pero quiero terminar con un texto lleno de esperanza. Esta es mi conclusión, que viene de Isaías 35, versículos 1 al 10. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los ojos de los sordos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará y torrentes saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en la guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere, y esto es hermoso, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anda en la Torah, en la palabra de Dios, por más torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová, ustedes y yo, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Por supuesto que aquí está hablando Isaías de la relación de Yahvé con Jerusalén y cómo ellos regresarán del cautiverio. Pero esa es una nota de esperanza. Hermanos, una palabra más y listo, terminamos. No seré, y 3 puntos que no toqué nos mostraban lo que voy a decir. No se dejen influir por la forma de pensar de la sociedad contemporánea. A mí me duele mucho, pero no saben cuánto, que los que peor están saliendo librados de esto es la juventud. La juventud está cayendo en el desfiladero, porque no han querido, muchísimos jóvenes, casi, no sé qué porcentaje, pero la inmensa mayoría de los jóvenes no han querido reflexionar acerca de la destructibilidad que hay en la sociedad y cómo nos está llevando al colapso moral, a la anarquía moral. Ustedes se acuerdan de una película que hace décadas atrás se filmó aquí en Medellín, Rodrigo o No Futuro, Rodrigo de o No Futuro. La juventud de hoy vive en una incertidumbre tal que ha perdido la esperanza. Algunos, no sé de ustedes, pero algunos jóvenes dicen cosas como esta: no, nosotros ya no nos pensionaremos. Y ya jóvenes con ese pensamiento tan oscuro, tan desesperanzado, tan desesperanzador, justamente
porque ese es el camino que está allanando la sociedad con sus incertidumbres. El papel nuestro es que la iglesia y los hombres caminemos por el camino de esperanza que trata la Ha-Torah. La Ha-Torah debe crear en nosotros un camino de esperanza. Debe ejercer una profunda influencia en nosotros la palabra de Dios. Ayer, cuando estaba terminando de preparar esto, yo no soy de las personas que lloran, pero yo cuando estaba preparando esto, desafortunadamente no todo lo presenté. Yo le decía, Señor, gracias. Y yo decía, cuán bueno eres tú. Cuando yo estaba examinando, estaba terminando de la preparación, y estaba examinando unos textos, y yo decía, Señor, pero este es glorioso, gracias, Señor. La palabra de Dios debe trazarnos senderos. Y debemos, jóvenes, seguir los senderos de la palabra de Dios, no los senderos del humanismo postmoderno que está llevando a la destrucción. Ustedes ven cómo Europa se está destruyendo, Estados Unidos está perdiendo hegemonía, y porque han deconstruido lo que jamás debieron de construir. Y nadie que haga eso permanecerá puro, sufrirá las consecuencias. Y estamos viviendo las consecuencias de nuestra anarquía moral. Vivamos la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios, que nos ofrece seguridad, tal como lo dice aquí Isaías 35. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amor que me sostiene, el que me